Hola, bienvenidos a este pequeño video donde hablaremos y explicaremos algunos conceptos y la clasificación de los estudios gravimétricos. Una vez dicho esto, comenzamos. Conceptos importantes. Análisis gravimétrico. Implica la determinación del peso de una sustancia producida a partir de un peso dado de una muestra. Las operaciones incluyen pesada, filtración, secado y calcinación. Masa y peso. Masa es una medida invariable de la cantidad de materia de un objeto y peso de un objeto es la fuerza ejercida entre él y su entorno. Clasificación de los métodos gravimétricos. Precipitación. La sustancia a determinar es separada de las demás constituyentes de la muestra por la formación de un precipitado insoluble. El análisis se completa determinando el peso de este precipitado o de alguna sustancia formada a partir de él por el tratamiento adecuado. Volatilización. La sustancia a determinar se separa por destilación. El producto puede ser recogido y pesado o puede ser medida de la pérdida del peso de la muestra como resultado de la destilación. Propiedades del precipitado. Un agente precipitante ideal es aquel que al reaccionar con el analito da como resultado un producto estable, que no reacciona con agentes atmosféricos, que es fácil de filtrar y de purificar de sus contaminantes, que tiene una composición química conocida y su baja solubilidad. Se dice que una solución está sobresaturada cuando contiene una concentración de soluto en exceso sobre la encontrada en una disolución saturada, la cual se puede representar mediante la siguiente ecuación. Sobresaturación relativa, donde Q es la concentración de soluto en un instante dado y S es solubilidad en el equilibrio. Sobresaturación relativa y el tamaño de las partículas. El precipitado que queda de una forma gelatinosa, las partículas que se encuentran dentro de esta no podrán ser observadas a simple vista. Para esto se necesitará ayuda de un microscopio, ya que solo con un microscopio a su máxima capacidad pueden ser visualizadas estas partículas o cristales. Entre mayor sobresaturación relativa, las partículas se verán de una forma más pequeña, y entre menor concentración de la sobresaturación relativa, el tamaño de las partículas será aún mayor. Etapas en la formación de precipitados. Para estas etapas lo dividiremos en dos partes, que es la creación del núcleo y el crecimiento de las partículas. Nucleación. Para todo precipitado es necesario tener una cantidad exacta de iones, ya que ésta va a estar en contacto con la solución. Para esto ocuparemos esta fórmula donde N es el número mínimo de iones y A y B que tienen que combinarse para producir la partícula AB. Muy bien, la velocidad a la cual se forman los núcleos en el seno de una solución depende del grado de sobresaturación. Si este es bajo, la velocidad será pequeña, pudiendo llegar a tender a cero. Por otra parte, es una solución altamente sobresaturada. La velocidad de la nucleación llega a ser muy elevada. Crecimiento de las partículas. Este proceso es por el cual las partículas crecen en la solución. Para este proceso es necesario tener presentes los iones o cristales en la solución. Con un sólido iónico el proceso consiste en la deposición de cationes y aniones en los puntos adecuados, la cual se puede expresar mejor con esta fórmula. El crecimiento de las partículas se puede seguir experimentalmente con facilidad, por lo cual este proceso conocido con más detalle que la nucleación. Precipitados cristalinos,
los precipitados cristalinos afectados a ser más fácilmente manipulables que los coloide coagulados. El tamaño de las partículas individuales se determinan por las condiciones experimentales, las propiedades físicas y la pureza del sólido se determinan a través de variables experimentales que el químico controla de cierta forma. Métodos para mejorar el tamaño de la partícula y la pureza. El tamaño de las partículas de un sólido cristalino se mejora probablemente por la sobresaturación relativa a un nivel bajo mientras se está formando el precipitado. La ecuación indica que esta condición se puede lograr minimizando Q haciendo máxima S o por ambos métodos. El uso de soluciones diluidas y la adición lenta de un reactivo precipitante con agitación eficaz minimizará la sobresaturación local de la solución. Además, S puede aumentar formando el precipitado a temperaturas elevadas. Se pueden obtener importantes mejoras solo con estas medidas. Pureza de los precipitados cristalinos. En contraste con los sólidos coloidales, el área superficial expuesta en un precipitado cristalino es pequeña. Así, la contaminación por absorción superficial es despreciable. Dos tipos de concentración afectados a los precipitados cristalinos son la inclusión y la oclusión. En ambos, las sustancias extrañas normalmente solubles quedan atrapadas dentro del cristal según se va formando el precipitado. Las impurezas incluidas se distribuyen al azar a través de la estructura cristalina sin causar distorsión en la red. En un segundo tipo de inclusión, la impureza se comporta como si estuviera en estado sólida en el precipitado. La oclusión se diferencia de la inclusión en que las impurezas no se distribuyen al azar, sino en huecos dentro del cristal. La oclusión tiene lugar cuando las gotas de solución quedan atrapadas y rodeadas por el crecimiento rápido del cristal. Digestión de los precipitados cristalinos. El calentamiento de un precipitado cristalino en contacto con la disolución a partir de la calidad se formó como si el tamaño de la partícula del producto en la mejora de la pureza resulta indudablemente a partir de la disolución y recristalización del sólido que produce continuamente y nota velocidad a elevadas temperaturas. Los contaminantes incluidos se liberan y pueden volver a la solución. Se obtiene así un sólido más perfecto. La crítica y recristalización son probablemente los responsables de la mejora en la filtrabilidad de muchos precipitados cristalinos después de la digestión. La unión entre partículas adyacentes produce agregados cristalinos grandes que son más fácilmente filtrables. El hecho de que se consigan pocas mejoras de filtrabilidad cuando se agitan durante la digestión, específicamente, dan a confirmar dicha hipótesis. La solidificación controla la forma y tamaño de los granos y necesita dos pasos, nucleación y crecimiento. La nucleación es la etapa del proceso de solidificación en la que se forman unos pequeños núcleos estables sólidos dentro del líquido. El crecimiento del núcleo es la etapa del proceso de solidificación donde los átomos del líquido se unen al sólido formando las grandes estructuras cristalinas. La solidificación es regulada por la velocidad de nucleación, que es la cantidad de cristales que se forman por unidad de tiempo, y la velocidad de cristalización, el incremento de la longitud de los cristales por unidad de tiempo. La cristalización es fácil si coinciden los máximos de ambas velocidades a lo largo del tiempo, pero si no coinciden, se obtendrán materiales vítreos difíciles de cristalizar. Los metales puros cristalizan fácilmente, así como algunas aleaciones. En la curva de enfriamiento de un metal puro, se observa que el cambio de fase se produce a temperatura constante. Durante este tiempo, donde la temperatura es constante, se desarrollan los dos pasos de la solidificación, nucleación y crecimiento. Como sabemos, los métodos gravimétricos se clasifican en dos tipos, que son los volátiles y los precipitados. En la precipitación, debido a que es una técnica en la que el analito se va a separar de los compuestos de la solución en forma de un precipitado insoluble, existe la posibilidad de que ese precipitado se contamine. Esto se debe generalmente a lo que se conoce como coprecipitación. La coprecipitación se puede definir como la contaminación de la sustancia insoluble que acarrea solutos en un medio líquido, arrastrados debido generalmente a la
adsorción superficial, que es cuando un gas o un soluto en disolución atrae y retiene partículas sobre la superficie del material. Y la otra sería la absorción en el interior del cristal por formación de cristales, siendo que el ion contaminante sustituirá al ion del analito en la red cristalina del también por oclusión, que es cuando un gas o un sólido quedan retenidos en la superficie de un cristal o un metal, a veces formando estructuras intersticiales que no son más que aleaciones compuestas de dos o más elementos. Otro tipo de contaminación sería la postprecipitación, que es cuando el precipitado fundamental inicialmente estaba puro, ocurriéndose la contaminación después de que el precipitado haya terminado. Este fenómeno se favorece con el tiempo de agitación y con la elevación de la temperatura, pudiendo llegar a un aumento del 100% en el peso del precipitado puro. Y vertemos el precipitado a la placa filtrante. Arrastramos el precipitado que nos pueda quedar en el vaso con agua destilada. Claro, se considera contaminación cuando los solutos precipitados solubles no son deseados, pero en aquellos casos en los que sí son deseados se tiene un método analítico o un sintético alternativo.